un hombre que había sido separado de Dios para el servicio a Dios, el sacerdocio de Uzi. Entonces tenía un hijo llamado Ezequiel, que es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue llevado en cautiverio jovencito. Era un muchacho todavía, se lo llevaron a Babilonia. Pero ya estaba él doctrinado, ya él estaba, conocía las cosas del Señor. Y la Biblia habla de que el Señor le da una visión a Ezequiel con relación a lo que Dios había prometido al pueblo, pero que Dios tenía que señalarle la condición al pueblo. Ahí es donde tiene la visión de los huesos secos. Entonces, ahí dice que me llevó el Espíritu, capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Es como una revelación, un éxtasis, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, sobre la faz del campo, y por cierto, oye esa palabra, y por cierto, secos en gran manera. No era una cosa superficial, era que estaban muertos. Ahí habla de cadáveres, estaban secos en gran manera. La condición de ese pueblo. Cosas espirituales. Nada, eso ya no se acordaban, se acordaban de Jerusalén para lamentarse, pero no se acordaban de allegarse al Señor, de volverse a Dios. Nada, estaban, pero en una posición crítica, hermano. Como el que no tiene libertad para adorar al Señor, como el que no tiene libertad para cantar al Señor, para el que no tiene libertad para vivir una vida en el Señor, para el que no tiene libertad, hermano, para hablarle a los demás de Jesucristo. Estaban secos en gran manera. Usted me dirá, una persona no tiene la libertad ni siquiera para testificar de aquel que le ha hecho tanto bien. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Él es el Señor de señores. Yo llegaba a gozarme yo de mi Señor. Como cuando fueron a ejecutar a Policarpo, y Policarpo dijeron, reniega. Dice, 84 años tengo conociendo al Señor Jesucristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo yo he de renegar a mi Señor? Estaba comprometido. ¿Por qué? Porque lo conocía. Había conocido al Señor. Aquel pueblo estaba seco. Y después entonces el Señor dice, bueno, mira, hijo de hombre, vivirán. Le hace una pregunta, ¿tú crees que todo eso va a vivir? Y mire lo que dice el Señor que no sabe. ¿Usted cree que el Señor es capaz de levantar a ese hermano como está? Yo no voy a contestar como contestó Ezequiel. Yo voy a decir eso y más. El Señor es poderoso para restaurar. El Señor es poderoso para levantar. El Señor es poderoso para activar. El Señor tiene el poder para dar vida y vida en abundancia. Ezequiel no lo sabía. Señor, tú lo sabes. Entonces, bueno, entonces profetiza. Hay que profetizar, hay que hablar, hay que confrontar, redarguye, reprende, exhorta. Hay que hablar. Hay que decir, aleluya, que Cristo viene. Hay que decir que Cristo viene a buscar una iglesia santa, sin arrugas, sin contaminación. Hay que hablar y decir en la iglesia, tiene que separarse del mundo, porque la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. La iglesia tiene que confiar en aquel que dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo.
hubiera pasado si Ezequiel no dice nada? Si el Señor dice, pero profetizan estos huesos. Y Ezequiel dice, ay no, Señor, me da miedo. Ay, me da pena. Ay, quieran a decir a la gente que yo estoy loco, le estoy profetizando unos cadáveres, unos huesos y secos en gran manera. Pero es que si Dios le dice profetiza, profetiza. Si Dios te dice ti, abre tus labios, abre tus labios. Si el Señor dice cántale, cántale. Si el Señor dice búscale, búscalo. Sea Cristo glorificado. Lo importante es que el Señor nos diga. Y el profetizó, inmediatamente se juntó un hueso a cada hueso. O sea, se convirtieron en esqueletos. Ahora se llamaron los esqueletos. Pero dice Ezequiel que todavía eran cadáveres. Y aquí dice, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Que los tendones son lo que le dan la fuercita al cuerpo, ¿no? Los músculos, las cosas. Tendones, dice, ¿dónde voy? En el verso 6, tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Si el Señor te restaura hoy, si el Señor te levanta hoy, tú vas a saber que Él es Jehová, que Él es el Señor. Si el Señor te transforma hoy y te vuelve tu corazón a Él, sabrás que el Señor está aquí. Que no fue porque tú viniste, o que te trajeron, o que te aconsejaron, sino que oye palabra de Jehová, gloria a Dios. Porque el poder de la palabra es el que hace todas las cosas. Sea Cristo glorificado. Y profetizó, y cada hueso se juntó a su hueso. Un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, o sea, no tenían vida espiritual, no tenían vida. ¿Y tú crees que después que el Señor hace una obra, la va a dejar inconclusa? No, hermano. Abre tu espíritu para ministrarte esta palabra. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Ya la comenzó. Ahora falta perfeccionarla. Que lo vuelvo a ministrar, y aquel que se llama Jesucristo comenzó la buena obra en vosotros, en ti hermano, en ti hermana, en ti joven, en ti niño, en todo lo que Dios ha empezado. Esa obra va para perfeccionarla, y la va a perfeccionar es el Señor. Y la va a perfeccionar no solamente para esta época, sino para el día de Jesucristo, para que en el día que el Señor aparezca en la nube, tú estés presente, aleluya, tú estés renovado, tú estés, Señor, aquí estoy, aleluya, con pruebas, con luchas, con dificultades, aleluya, pero con gracia, pues es posible, Señor, porque tenemos que reflexionar. Tenemos nosotros que agitarnos, tenemos que allegarnos al Señor, contestar al Señor. No vienen ellos en espíritu, bueno, no está bien, pero por lo menos ya son cadáveres, ya tienen piel, ya tienen tendones, y al tener tendones, bueno, y tienen piel, por lo menos tienen forma. Pero si el que está en el espíritu, pero todavía son cadáveres. No hay en ellos espíritu. Ahora está hablando de
que el espíritu de estos tenía que ser vivificado por el Espíritu de Dios. Y después dice, bueno, entonces profetiza, le dirá el Espíritu. ¿Qué cosa? Ahora que se levantará la iglesia hoy y tomar esta profecía y diga, Espíritu, ven sobre los cuatro vientos, Señor. Sopla sobre los cuatro vientos. Ven, Espíritu Santo, y sopla. Y que haya realmente vida, que la vida del Espíritu se manifieste en esta tarde. Dice que profetizó y se levantó un gran ejército. Un gran ejército. Ya no eran cadáveres, ahora tenían el Espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Mire el verso 9, hermano, si usted está siguiendo. Mire la palabra Espíritu. Está con E pequeña y más abajo dice con E grande. Eso quiere decir que el Espíritu del hombre y el Espíritu del Señor van a hacer una combinación para producir vida. Algo dice el verso 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, es pequeña. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, que es pequeña. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Es grande. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Dice, hermano, ¿usted me está diciendo muerto? No sé, yo estoy predicando. Pero si no hay sensibilidad espiritual, no hay nada en la mente, en el Señor, hay una mente dispersa. Hay una hermana que no es de esta iglesia, Dios mío, esa hermana me preguntaba como para tentarme, yo no sé, para así como los fariseos. Y hermano, yo tiene usted esto, yo no le había terminado de contestar algo, entonces ella salía por otro lado, y Dios mío, le dije, hermana, ya va, usted tiene una mente dispersa, hermano. Usted no tiene ni idea de lo que pregunta y mucho menos va a comprender la respuesta. Serénese, ponga su mente en la línea de Dios. Usted me pregunta esto, yo le voy a contar por la palabra esto, y después vamos a hacer avanzando. Una mente dispersa. Hay algunos que esperan que, oye, es que el hermano está así, no, hermano, no es con el padre, con el ejército. Si es un hermano, déjeme decirle que está anotado en la lista, ¿sabe? Para ser vivificado, para ser transformado, para hacer realmente que camine en el Señor. Y aquí dice, y profeticé como me había mandado y entró el Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces aquí da la interpretación. Mire, hombre, estos huesos son, este es mi pueblo, la casa de Israel que está en este cautiverio. Ellos están en esta condición. Mire el verso 11 dice, nuestros huesos se secaron, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. ¿Qué cosa, después de haber tenido tantas promesas de parte de Dios, llegar a ese extremo? Yo no sé si usted está viendo los acontecimientos del mundo, no sé. Lo que sí sé es que si fuera por algunos gobernantes, ya estuviéramos en la Tercera Guerra Mundial y este mundo estuviera en un caos. Pero algo que me consuela es que el Señor siempre tiene la última palabra. Si fuera por ellos, este mundo estuviera en un caos. Pero el Señor dice, en mi tiempo, tranquilo, porque hay mucha gente que salvar. Todavía
aunque ustedes no lo entiendan, está vigente lo que dice el Salmo 24. Todavía está vigente lo que dice ese Salmo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todavía está vigente eso. Aquella gente había perdido la esperanza. Los huesos se les secaron. Y somos del pueblo destruido. Qué cosa que no debe pensar. Ese es el pueblo. Ahora bien, ¿qué estaba diciendo? Ahora vamos a la interpretación de esto. Porque sabemos que la profecía es una ley que es de doble cumplimiento. Y yo sé que muchos han pensado, aquí lo que Dios está diciendo es que ellos están en Babilonia, hay 70 años de cautiverio en Babilonia, y están secos espiritualmente, porque están lejos de Jerusalén, del centro de oración, pero que ahora Dios va a despertar en ellos su buena palabra y los va a sacar de ese cautiverio y ellos van a volver a la tierra de donde Dios los sacó. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, Dios lo va a devolver efectivamente. Unos cuantos años después, no muchos, Dios despertó la buena palabra en alguien que se llamaba Zorobabel y Josué, y se llevó unos cuantos cautivos de Babilonia de regreso al pueblo, dando cumplimiento parcial a esta profecía. Después, en la otra transmigración, despierta el Señor en el 457 de la era cristiana, antes de Cristo, a Esdras, despierta el Espíritu en Esdras, y Esdras va a otra transmigración de buena parte del pueblo cautivo hacia la restauración de la tierra, cumpliendo así como Dios está realmente cumpliendo su palabra. De acuerdo a la dice, yo los voy a llevar otra vez a la tierra. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Después en el 445 a.C., Dios despierta también a Nehemías y va con algunos otros a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ese es el cumplimiento literal de esa profecía. Algunos se han enseñado de que esa profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU autorizó que el pueblo judío volviera a Palestina. Bueno, eso es lo que se ha enseñado. El problema de la iglesia hoy en día es que del periodo intertestamentario del Israel, escuche bien, del Israel del periodo intertestamentario, lo agarran y lo transportan hacia Apocalipsis sin pasar por las epístolas. Y déjenme decirle, iglesia, que cuando se habla de Israel en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Israel del Antiguo Testamento. Romanos 2:28. Léase el primer capítulo 9 del libro de Romanos. Y me alegro que el pueblo de Dios esté despertando. Si no me refiero a la iglesia de Aposento Alto, sino el pueblo de Dios está despertando porque todavía los tienen entrampados en una teología extraña. Si quieren vamos por la palabra, poco, para que vea el concepto de Dios, como Israel tenía. Pero ya tenemos una media hora más, vamos a ver. Son las 12, son las 2. Israel tenía
una teocracia, vivía bajo una teocracia, que es una teocracia del gobierno de Dios directamente sobre el pueblo de Israel. Esa es la teocracia. Entonces yo sé que he escuchado un texto que dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ese es el lamento del Señor sobre Jerusalén. En otras palabras, Dios determina que el fin de la teocracia, para darle paso al reino de Dios establecido por Jesucristo. Eso está claramente delineado en la Escritura. Yo sé que hay algunos que no les gusta el modo de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? No les gusta, ¿verdad? Entonces lo voy a decir a grosso modo. En ese cautiverio, el pueblo está realmente siendo extorsionado y anhelan estar en Jerusalén. En el capítulo 25 y el capítulo 29 del libro del profeta Jeremías, Dios había profetizado, le había hablado al pueblo, que ellos iban a estar 70 años en Babilonia. Y que al cabo de 70 años Él iba a despertar su buena palabra y los iba a devolver a la tierra. Eso es lo que Dios había determinado. Cuando usted ve el capítulo 9 del libro de Daniel, usted se consigue con que Daniel está consultando lo que Jeremías, antes del cautiverio, había escrito. Y él se consigue que eran 70 años. Entonces él asume de que los 70 años de cautiverio ya estaban por tocar a su fin. Ahí en ese capítulo usted se va a conseguir con una oración. Espere por su grabadora, para que dice que espere por su grabadora. Entonces está la adoración de Daniel. Primero la adoración. La oración tiene que compensarse con la adoración a Dios. En segundo lugar está la confesión de los pecados que Daniel hace en esa oración. Los pecados de él, del pueblo y de los gobernantes de Israel. Porque había llegado a este lugar. En tercer lugar viene la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Dice: 70 semanas están establecidas para tu ciudad y para tu pueblo. 70 semanas. Dios le dice: en 70 semanas yo voy a liquidar lo pendiente con tu ciudad, que es Jerusalén, y con este pueblo tu pueblo, que es Israel. Eso lo dice Dios. Ahora, entonces, no lo voy a poner con fecha, pero sí hubieron en el 457 antes de Cristo, Artajerjes Longímano, el rey de los medos persas que estaba gobernando, dio un decreto, y ese decreto activó estas 70 semanas. Y estas 70 semanas estaban hasta que llegara el Mesías. Llegó Jesucristo cumpliendo las 70 semanas. Entonces mire el mensaje. Estamos hablando de Israel, del Antiguo Testamento y de Israel del Nuevo Testamento. Mire la predicación de Juan el Bautista en el capítulo 3 del libro de Mateo. Toca lo que se llama el pueblo de Israel en su filiación. Y le dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a oír la ira venidera? Hacer ver frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir: hijos de Abraham somos. Porque de cierto os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista es el precursor del reino.
Después viene el Señor Jesucristo, y cito del capítulo 8 del libro de Juan, y habla en el 8:44 y dice, habla de la misma filiación que ellos creían que tenían la bendición de Dios por ser hijos de Abraham. Dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Está de 8:44 en adelante. Si fueran hijos de Abraham, me escucharían sencillamente porque Abraham vio mi día y se gozó. Entonces ya está cambiando el asunto de la teocracia de Israel. En el ministerio del Señor hay algunas parábolas. Una está en el capítulo 13 del libro de Lucas, otra está en el capítulo 21 del libro de Mateo. Y están ilustradas por una viña, unos viñadores. Los viñadores es el pueblo de Israel y los viñas del pueblo de Israel. Y el dueño de la viña es el Señor, el viñador es el Señor. Y dice que el dueño de la viña dijo, voy a destruir esta viña. Y dice, no, páralo. Déjalo un año más. Déjalo un año más. Hablando de, déjalo un año más. Si diere fruto, la dejarás. Si no da fruto, la cortarás. Esa viña es Israel, ¿sabe? Como pueblo, como teocracia. ¿Sí está notando? Grande, hermano, grande, para que allá en su casa usted pueda sentarse y no sea víctima de esa bobería que están enseñando por ahí. Entonces, el Señor dice, 3 años hace que inutiliza la tierra. Esos 3 años, esa palabra la dio el Señor a los 2 años y medio de su ministerio, más los 6 meses del ministerio de Juan Bautista. Por eso se hace 3 años que inutiliza la tierra. El Señor dice, déjalo un año más. O sea, si el Señor dice esa palabra a los 2 años y medio de su ministerio, eso quiere decir que el ministerio del Señor duró 1 año más de prueba para esta gente. En la semana de la pasión, el martes de la pasión, el Señor dice que iba con su discípulo y tuvo hambre. Y consiguió y buscó una higuera. Y buscó fruto de ella y no lo llevó. ¿Qué hizo el Señor con esa higuera? ¿Qué más dijo? ¿Y cómo fue la maldición? ¿Me lo quiere buscar, por favor? La expresión que el Señor tiene ahí. Nunca jamás. Eso se lo estoy predicando acá para que usted vea a su hermano Aducín, que se coma su teología rara que tiene, engañando a los demás. Claro, él es un maestro de verdad, es un maestro de su teología. Pero una teología rara, ¿sabes? Una teología que no tiene apoyo en las escrituras. En el capítulo 21 de Mateo hay otra parábola de los viñadores. Sí, la consiguió. Esa parábola dice que el Señor envió a algunos a buscar el rédito de la viña, hablando de los profetas y de los que envió un profeta, y los viñadores, los líderes del pueblo de Israel, el pueblo de Israel los apedreaban. Entonces el dueño de la viña dijo, voy a enviar a mi hijo. No sé si me está siguiendo, voy a enviar a mi hijo, porque a lo mejor, viendo que es mi hijo, le tendrán respeto. Y envió a su hijo. Cuando los viñadores vieron al hijo, dijeron, este es el heredero, venid y matémosle. Y lo asesinaron. ¿A quién se está recibiendo eso? ¿No has escuchado? El Señor hace una pregunta.
No sé si usted está leyendo la parábola, ¿no? Pero una vez que la sentencia dice, el Señor hace una pregunta: ¿qué pues hará el dueño de la viña con otros viñadores? ¿Qué contestan ellos? Yo que escucho la voz, pero aquí está hablando por allá. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esa es la sentencia, ¿no? Entonces, eso dicen los viñadores de lo que el dueño de la viña va a hacer con esos viñadores. Y la sentencia dice: el reino ha sido quitado de vosotros y dado a gente que es vuestro. Ahí lo dice. Fin de la teocracia de Israel. Ahora Israel, si quiere ser salvo, no será como nación, sino como individuo. Tú estás en el capítulo 11 del libro romano que dice: poderoso es Dios por volverlo a libertad si no permanece en mi incredulidad. Entonces, lo digo porque me da tristeza ver al pueblo de Dios engañado y con los acontecimientos que están pasando en el Medio Oriente. Y Israel haciendo lo que les da la gana, y una cantidad de iglesias orando por Israel, porque Israel tiene todo el derecho de destruir a los palestinos y a los libaneses, porque ellos son el pueblo de Dios. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Porque después le puedo decir por qué Israel está metido ya. Si usted conoce algo de las cruzadas, que las cruzadas eran, la iglesia mandaba a pelear con los mahometanos en el Medio Oriente para conquistar Jerusalén, y resulta que el Imperio Otomano tomó a Jerusalén, y después lo tomó los británicos a Jerusalén, y estaba Jerusalén bajo el control británico. Y cuando las naciones de Occidente se dieron cuenta, escuche bien, cuando las naciones de Occidente se dieron cuenta de que el petróleo estaba en el Medio Oriente, y miraron todos esos países y no tenían ni un solo amigo en el Oriente, se inventaron que está manipulando la palabra de Dios. Y entonces el 14 de mayo de 1948 se cumplieron las profecías. No. Si San Pablo lo dice muy claro, ustedes tienen que entender que no el descendiente natural de Abraham es israelita. 2:28 de Romanos no dice. En el libro de los Gálatas lo dice también. En el libro de los Gálatas habla del Israel espiritual o del Israel de Dios. En el libro de Efesios habla de Israel de Dios en el sentido de que está compuesto por judíos y gentiles. Hay que pasar por el Nuevo Testamento y no del periodo intertestamentario hasta Apocalipsis, ¿sabes? Hay que pasar por las epístolas. Porque está de ver la voluntad del Señor. Entonces, en nombre de Dios, usted sabe lo que pasó cuando fue el 7 de octubre del año pasado, cuando empezó la guerra en Israel. ¿Sabe lo que estaban haciendo ellos? Era el día de la expiación. El día de la expiación era un día de una de las fiestas del Antiguo Testamento donde todo el pueblo se congregaba alrededor del tabernáculo para expiar sus pecados. Entonces esperaban que el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo por la sangre del macho cabrío, y veían si Dios cubría o perdonaba los pecados del pueblo. Eso era un día de lamento, era un día terrible. Pues ese día de la expiación, los israelitas tenían era una fiesta gay. El pueblo que
que tiene menos cristianos, el 3% son cristianos. El pueblo que más odia al Señor Jesucristo es el pueblo de Israel, ese pueblo que está ahí. Sin embargo, la mayoría de iglesias hay que orar por Israel, Israel puede hacer lo que quiera, Israel puede matar palestinos, puede matar esto, puede matar lo otro, porque es el pueblo. Hermano, déjese de eso. Lea su Biblia, lea la historia. Ya Dios, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, el antiguo pacto cesó. Y ahora, hermano, estamos bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está basado en el sacrificio de Jesucristo. Este nuevo pacto usted lo celebra cada vez que hay una santa cena. Dice, sigue, como dice el Señor, levantando la copa, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, en mi sangre. Ahora el pacto con el pueblo de Dios. Entonces algunos argumentan que si esta es la teoría del reemplazo. Hermano, lea su Biblia. La iglesia de hoy no puede estar ignorante, hermano, de lo que dice la palabra de Dios. Resulta que ahora el lío es con la iglesia ahora la iglesia está dividida, ahora la iglesia no tiene nada que ver con la santidad de Dios, no tiene nada que ver, o sea, la iglesia se conforma con saber que Cristo murió por sus pecados. Hermano, eso está muy bien que la iglesia sepa que Cristo murió por sus pecados, pero la iglesia ha de saber que no solamente eso, sino que tiene que tener una relación personal, no con los hechos de Jesucristo, sino con la persona de Jesucristo. Él es el que tiene la providencia en todo. El centro de la Biblia se llama Jesucristo, ¿sabe? Todos los profetas, toda la ley, los salmos, no lo dice el Señor. Lucas 24, 44, 45, 46, 47, que dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos, los profetas.